Bueno, compañeras y compañeros, en realidad les agradezco mucho la posibilidad de estar aquí por medio de las redes, en poder dialogar y manifestarme para con ustedes. Bueno, vi muchos compañeros y compañeras compañeros del destino, como decía Raimundo Ongaro, ¿no? De la pelea, de la lucha. Básicamente yo hice algunos apuntes a modo de introducción, por lo menos yo como un militante más, como veo la situación y también esto que decía la compañera Elizabeth, de cómo también lo charlábamos la vez pasada, cómo se sale de esto, cuál es, digamos, el camino a seguir. En principio, una cuestión mía, ¿no? Con el tema industrial, estamos atravesados por varias situaciones. La pequeña y mediana empresa no tiene forma de sobrevivir en esta situación. O sea, es muy difícil para la pequeña y mediana empresa, es mucho más difícil que el 2001, el hecho de cómo continúan, cómo sobreviven, más allá de los aportes del Estado. La mediana empresa está casi en la misma situación, está muy supeditada al mercado interno, y el mercado interno está pero muy en decadencia debido a la pandemia, debido a la situación económica que lo dejó el macrismo. Y después tenemos el tema de las grandes empresas. Las grandes empresas articulan, manipulan y accionan conforme al criterio universal. No hay un criterio nacional con respecto a cómo desempeñan sus tareas o sus roles acá en las empresas multinacionales. Y esto genera una cuestión de que se agudiza y se va a profundizar la cuestión del desempleo, la cuestión de falta de trabajo. Hay una interrogante que me gustaría compartirlo con ustedes. Casi el mundo está parado, sin embargo sobrevivimos igual. Más allá de los conflictos, más allá de la lucha, eso también demuestra la desnudez de la sobreproducción que hay y también la desnudez del sobrestock que hay. Porque si no, serían otras las formas que imperarían con respecto a la producción. Por eso es tan importante que nosotros veamos, empecemos a entender el hecho de que estas unidades productivas que van a dejar de serlo por la crisis de la pandemia, por la crisis mundial, por la crisis del mercado, por la crisis del capital, estas unidades productivas, a través de las cooperativas, hay que darle mucha importancia, hay que darle mucha relevancia, que esto es una cuestión que en Europa, y esto hemos hecho un trabajo nosotros de la organización sindical que pertenezco, en Europa no existen las pymes. Solamente las pymes son artesanales. El resto son cooperativas de trabajadores y trabajadoras que están sindicalizados. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con los compañeros cooperativistas franceses y ellos están en la CGT francesa. Hay todo un cambio de modalidad, hay una cuestión que nosotros nos debemos también como trabajadores, en el caso mío, como trabajadores industriales, a ver cómo reconfiguramos todo lo que se viene con respecto a la industria. Entonces, también tengan en cuenta que el ATP fue para las pequeñas, para las medianas y para las grandes empresas, pero esas cooperativas organizadas por organizaciones libres del pueblo, ¿no? Como decía Raimundo Ongaro, ese brazo que se extiende de los trabajadores en organizando, en generar y sostener una fuente de trabajo, no recibieron hasta ahora nada del Estado. Esto también es un reclamo que estamos haciendo de la Comisión Laboral, pero sin embargo no dejan de vivir, no dejan de producir. Yo tengo mis compañeros de San Martín, que tienen una cooperativa, la mayoría de mis compañeros son de Villa La Rana, y nosotros en esta crisis, en esta pandemia, sin ayuda del Estado, logramos la semana pasada exportar a África. Me parece que son nuevas modalidades de trabajo que nosotros como trabajadores y trabajadoras, con una estrategia desde el Estado Nacional y con el paraguas, entre comillas, de las organizaciones sindicales, tenemos que ir profundizando, porque el trabajo
lo que se viene va a tener mucha forma en lo que nosotros somos capaces de construir, en lo que nosotros somos capaces de realizar. Con respecto al IFE, también lo quiero dejar como disparador. Nosotros en la Corriente Federal de Trabajadores, el punto número 1, hablamos del salario básico universal. El salario básico universal con trabajo, no la limosna del Estado, no el subsidio del Estado. Esto es una cuestión de tratar y accionar en cambiarle este título y ponerlo como un salario universal donde el Estado mismo se sienta con la obligación de dar trabajo, de organizar el trabajo para esos trabajadores que hoy están cobrando el IFE y obviamente que no tienen posibilidad de que si no se los inserta en una cuestión de Estado, van a volver a quedar otra vez en la calle, porque nosotros tenemos que empezar a entender y a comprender que la pandemia va a cumplir un ciclo, pero no es que se va a ir la miseria, no es que se va a ir la falta de trabajo, no es que se va la desocupación. Nosotros quedamos muy golpeados por un gobierno macrista y tenemos que empezar a entender cómo el Estado se vuelve a reconfigurar. Con respecto yo había notado cómo veo la cuestión política también de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Nosotros tuvimos un proceso de 4 años donde yo tengo la suerte de compartir con ustedes las calles, la lucha, la resistencia. Y la verdad que nosotros, los compañeros del destino, como decía Raimundo, aquellos que hemos accionado estos 4 años, en cierta manera no tenemos la misma proporción de representatividad en el gobierno. Yo creo que el gobierno o el Estado, a muchos compañeros y compañeras funcionarios, los instala en un marco legal, porque están dentro de un poder gubernamental. Pero nosotros tenemos la suerte, por lo menos lo que interactuamos hoy en esta teleconferencia o en las redes, hoy acá en este encuentro, de que nosotros tenemos legitimidad. Nosotros somos legítimos para con nuestros representados, somos legítimos para con nuestros compañeros. Entonces yo entiendo que hay toda una fuerza abajo que se paró por la llegada del gobierno nacional y popular, que se para por la pandemia, pero va a seguir su curso, va a seguir su avance. Y esto también es necesario que nosotros sigamos al frente de estos compañeros y de estas compañeras, que sigamos señalándole el camino, como decía recién muy bien la compañera, empecemos a señalar el camino para cuál es la salida. Yo sinceramente veo que la militancia en este periodo de cuarentena está como en un estado de ebullición. Que veo como hay un constante y permanente debate de los compañeros en el cómo salimos. Y se sale con trabajo, se sale con dignidad. Y la verdad que esto de la salida, y esto quiero por lo menos dar mi interpretación como un militante más, para nosotros que somos peronistas, no tenemos muchas cuestiones filosóficas. Y más allá de recurrir a los libros, podemos recurrir a nuestra historia. Yo interpreto acá con un compañero más que nuestra salida es el primer gobierno de Juan Domingo Perón y Eva Perón, con una centralidad muy fuerte de los laburantes, de los hombres, las mujeres, del trabajo. ¿Y por qué digo esto? Porque todos nosotros hoy orgullosamente sostenemos y decimos que tenemos un Estado presente. Sin ninguna duda que tenemos un Estado presente, sin ninguna duda que los que estamos hoy aquí, en esta teleconferencia, hemos hecho esa lucha de 4 años y que no fue en vano, y hoy tenemos un Estado presente. Pero en el primer gobierno de Juan Domingo Perón, no solamente había un Estado presente, sino había un Estado que avanzaba sobre la tierra, donde hablaba de sociabilizar la tierra. Un Estado donde generaba la compra y la comercialización, la industrialización de los granos.
un Estado que tenía una flota propia, un Estado que nacionalizaba las empresas, y Perón decía que esas empresas estatizadas, hoy tenemos que decir nacionalizadas, ¿no?, por una cuestión estratégica, esas empresas nacionalizadas eran las alcancías del pueblo. Entonces, creo que humildemente que nosotros como militantes del campo nacional y popular, como peronistas, como hombres y mujeres de la lucha, de la resistencia y del trabajo, la salida es esta, la salida es por acá. E incluso hasta una cuestión de profecía del Papa Francisco, si hoy esas palabras las tomamos en esta coyuntura de pandemia, Francisco decía hace 2 años que era el fin del Dios dinero, que era el fin del mundo del capital y que imperaba el mundo de los trabajadores y las trabajadoras. Así que interpreto en estas dos cuestiones centrales y estratégicas para nosotros lograr generar la masa crítica necesaria para direccionar a todos estos compañeros y a todas estas compañeras que vienen peleando y muy fuertemente en establecer, reconfigurar un Estado como que fue el de nuestros orígenes, que fue el de Juan Domingo Perón, y que tuvo como mejores alumnos a Néstor y a Cristina. Esta es mi idea. Interpreto también una cuestión que me la tengo que militar porque es una obligación mía como militante y la de muchos compañeros, en el hecho también de cómo nosotros accionamos, potenciamos el hecho del impuesto a la riqueza, el impuesto a la grande fortuna. Porque la verdad, compañero y compañera, está costando muchísimo instalar este tema. Hay muchos que especulan o miran hacia el costado, y nosotros de este tema hay que sacarlo, hay que limpiar la cuestión tributaria, nada más y nada menos como tiene Holanda, como tiene Alemania, como tiene Suecia. No estamos planteando una cuestión que no es natural. Nosotros todo esto que planteamos, todo esto que soñamos y que queremos profundizar, en el gobierno de Néstor y Cristina decíamos profundizar. Yo creo que ahora tendríamos que decir peronizar por la cuestión de lo que significa el Estado. Necesitamos ese financiamiento. O sea, la pandemia, si Dios quiere, va a pasar, pero la crisis va a quedar y más latente que nunca. Entonces es necesario ese financiamiento y es necesario que cada hombre y mujer que levanta las banderas del campo nacional y popular accione en esta cuestión, porque sinceramente, es mi obligación como militante decirlo, no nos está siendo fácil en el Parlamento para imponer esta idea de que hay que cobrar un impuesto a las grandes riquezas, hay que cobrar un impuesto a las grandes fortunas. Esto es mi introducción como un militante más, y le vuelvo a agradecer. Y bueno, la verdad que los conozco a muchos de los que están ahí a través de la computadora, y de decirles que bueno, que me gusta mucho poder reencontrarme con la militancia, con mis compañeros y mis compañeras. Ahí lo vi también a Omar, ahí, que el senador del Movimiento Obrero de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, era esto, y yo a su disposición para lo que sea, como siempre. Gracias. Muchas gracias, Walter Correa. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra entonces al compañero Omar Plaini. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a mi compañero y amigo Walter Correa, diputado nacional y secretario general del Sindicato de Curtidores. Agradecerles esta invitación para compartir una charla con ustedes. A mí soy un gran defensor del debate. Me gusta más el ida y vuelta, pero bueno, se trata de este mecanismo y en ese sentido coincido con el planteo que hace Walter, porque aquellos que venimos de cuna peronista coincidimos que hoy sería ideal tener una constitución como la del 49. Solamente si tuviéramos 3 artículos, el 38, el 39 y el 40, sería seguramente otra la situación. Pero bueno, la realidad es la realidad. Y coincidiendo en ese planteo y coincidiendo
que nosotros tenemos que defender el estado de bienestar frente al libre albedrío del mercado. Recordaba en este momento una definición del gran Nelson Mandela. Él decía, nos dejaron una aldea de riqueza y un inmenso mar de pobreza. Esta es la realidad del capitalismo actual. Ese inmenso mar de pobreza se ve en los 5 continentes, aún en la vieja Europa, que no puede jactarse de mucho, o del que nosotros denominamos el gendarme del mundo, los Estados Unidos. Acaban de tener, frente a esta pandemia, 40 millones de desempleos y una miseria en grandes sectores de esa sociedad tremenda. Por lo tanto, referenciándome también quizás en el único estadista que tenga este siglo, el siglo pasado fue un siglo de grandes estadistas, hoy estamos en un siglo de mucha mediocridad, y quizás el único gran estadista sea Francisco, el Papa, y es argentino, y él dice que vivimos la globalización de la indiferencia y el descarte de la persona humana. Sí, ¿cómo no coincidir? Si cuando uno lee Laudato Si del Papa y lee el modelo argentino de Juan Perón de los años 70, tienen una misma mirada. Ahora, hay un par de cuestiones que me gustaría centralizarme, no en describir esta realidad que cada una de ustedes que están allí participando de este encuentro lo saben, lo ven, lo viven, lo analizan, lo discuten. Vivimos el capitalismo depredador, un capitalismo financiero, especulativo. Y yo escucho todos los días, en la era de los todólogos y opinólogos que andan en los medios, son todólogos y opinólogos, sí, pueden hablar científicamente, como pueden hablar de pronto de una patología infantil. Y lo hacen con un mismo aplomo increíble, que uno dice cómo puede entender de todo. Bueno, hoy ustedes saben, yo vengo de una actividad y este año cumplo medio siglo detrás de un puesto diario. Vengo de una actividad donde hace 30 años atrás la palabra y la firma de un periodista en la gráfica era respetada, aunque no se coincidiera. Hoy es imposible, porque está lleno de estos todólogos y opinólogos que de pronto hablan de la pandemia un pediatra. Pero más grave aún, quizás traen a hablar de la pandemia un almacenero, pero lamentablemente forman opinión. Un tema estratégico que tenemos nosotros que analizar y forma parte de algunas autocríticas que tengo para hacernos nosotros mismos, es que en las democracias modernas difundir e informar, y no hablo de comunicación, que es un salto cualitativo mucho más grande porque tiene que ver con las TIC, con la fibra óptica, va mucho más allá, pero difundir e informar es un eje estratégico que cruza horizontal y verticalmente el conjunto de la sociedad. Y este es un tema que nosotros tenemos que revisar en el campo nacional y popular, porque evidentemente siguen los mismos personajes, esos 40 o 50 todólogos y opinólogos, y algunos de ellos periodistas, que trabajan para intereses concentrados, que ya no son medios de comunicación, son medios económicos, de poder, porque no hay que confundir tener el gobierno con tener el poder. Nosotros volvimos a tener el gobierno, pero no tenemos el poder. Son dos cuestiones muy distintas. Entonces, en esta etapa de tanta mediocridad en la humanidad, soy de los convencidos que si no recreamos la organización de cuadro, y a partir de allí es la única posibilidad que tenemos de modificar la correlación de fuerza, coincidiendo con mi compañero Walter, va a ser muy difícil modificar la situación actual. ¿Por qué? Porque ellos tienen el poder, y si uno mira el mapa electoral, está tomando o la provincia de Buenos Aires para los que somos bonaerenses o la totalidad del país, nos vamos a dar cuenta que el poder está en las zonas centrales. Por ejemplo, en la Pampa Húmeda, y ahí gobiernan ellos, o casualidad. Entonces, primera autocrítica es que nosotros tenemos que rescatar la difusión y la información como un eje central de un proyecto político nacional y popular. No es un dato menor. Segunda autocrítica, y ya voy al área que me involucra, que es mi pertenencia central, más allá de la responsabilidad política, y es que el movimiento sindical argentino, hace muchísimos años, el último fue Saúl, que no tenemos un proyecto y un programa. El último fueron los 26 puntos de Saúl. Se refería a Walter, a Raimundo,
1 de mayo del 68, el programa más extenso del movimiento obrero, Huerta Grande, La Falda. Nosotros tenemos que tener un programa, que es una de las posibilidades para lograr la unidad de la clase trabajadora, por otra parte, única clase. Y como magistralmente definía Perón, él decía que los sindicatos son de derecho natural y que tienen la característica de permanente como la familia. Por eso yo siempre digo, hay una sola clase de los que trabajan. Los demás son sectores políticos, empresariales. Bueno, hoy a cualquier cosa le llaman clase. Clase dirigente, clase empresaria, por eso, pero eso lo dicen los todólogos y los opinólogos. Y después queda en la conciencia del hombre y la mujer de a pie que está escuchando. ¿Por qué? Porque hay que recordar lo que decía BBQ. El BBQ, ¿qué decía? El peronismo es el nivel más alto de conciencia que ha logrado la clase trabajadora. Desde allí que nosotros tenemos la gran responsabilidad de tener un programa propio. Y este no es un dato menor. Es algo sustantivo, es algo estratégico. Porque si no, ahí parafraseando al senador Tácito, luchan todos separados, son derrotados todos juntos. Fíjense ustedes un dato que quiero dar. En el Congreso de 1962 de la Confederación General de Trabajo, que por otra parte este 27 de septiembre se cumplen 90 años, ¿saben cuántas organizaciones confederadas tenía? 86. ¿Sabe cuántas organizaciones de base tenemos hoy, de base, de primer grado? 3.500. 3.500. A eso hay que sumarle asociaciones, federaciones, confederaciones. Si eso no es fragmentación, díganme cómo se llama. La DGB de Alemania son 8 grandes confederaciones. 8 grandes confederaciones. Tal vez tengamos que discutir eso y debatir eso hoy en la Argentina. Hoy se enojan 4 trabajadores que participan, que militan y arman un sindicato aparte y el ámbito de aplicación se lo convalida. Eso es debilidad propia. Miren, lo debo decir porque vengo de este sector. Nosotros tenemos un solo sindicato de vendedores de diarios y revistas. Sí, el diario Mercurio, dentro del diario Mercurio hay 5 sindicatos. 5. O sea, en Chile con 8 trabajadores uno arma un sindicato. ¿Cuál es el sindicato chileno? No existe. 8% de tasa de afiliación, igual que Estados Unidos. La media de la América Morena es eso, 8-10%. En la Argentina rondamos el 40%. Pero además tenemos un reconocimiento internacional que aquí no tenemos porque primero somos muy malos comunicadores, me hago cargo de la parte que me toca, muy malos comunicadores, todo lo que hacemos, y segundo porque hay una persecución lógica del patrono a través de sus que son medios. ¿Por qué? Porque el sindicalismo argentino es distinto al del mundo, porque nosotros no somos un sindicalismo solamente de conflicto y que discute paritarias, condiciones laborales y salariales, no. Somos un sindicalismo de gestión y administración. Somos, al igual que cualquier intendente, un primer mostrador, porque damos salud, porque tenemos centro de formación profesional, porque damos educación, tenemos universidades, hotelería. De hecho, en esta pandemia, ¿ustedes ven la medicina prepaga colaborando con la pandemia? No, pero los sindicatos pusieron toda su hotelería a disposición y todo su sanatorio a disposición. Eso es lo que logró el advenimiento de Juan Perón en la Argentina. Reinventar al sindicalismo y darle 2 cuestiones centrales. La autonomía económica, porque son aportes de los trabajadores, no del Estado, de los trabajadores, y la participación política, que decía mi compañero que hemos perdido del 83 para acá, después de aquella derrota no tuvimos más esa participación como habíamos tenido. Me parecía central que yo me tomara unos 5 minutos para plantear esto, porque me parece que no es un dato menor. En un mundo evidentemente de un capitalismo depredador, nosotros, yo espero y aspiro que a la salida de la pandemia, que muchos hablan ahora que va a haber un mundo distinto, yo soy un hombre de optimismo natural, pero en esto sinceramente no creo, se van a aferrar más, se van a concentrar más, nosotros tenemos que ir por lo menos a un capitalismo productivo. Sobre la base de nuestros 3 grandes principios que nos ha dado la doctrina justicialista, que aún hoy, después de más de 70 años, no fue superada por nadie, o sea, los conceptos de justicia social, independencia económica y soberanía política, después hay una serie de valores que tenemos, no ha sido superada por nadie, por ninguna fuerza política, en la Argentina y en la América, y podríamos decir en el mundo, el concepto que nosotros tenemos. Entonces,
Me parece que nosotros tenemos que ir en esa dirección de rediscutir este mundo capitalista, que nos va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque inteligentemente la concentración de este mundo capitalista, ¿qué discusión nos pone ahora en medio de la pandemia? Que ya venía realizándose. Y bueno, ustedes lo conocen muy bien. El tema del teletrabajo. Miren qué interesante. El teletrabajo y las aplicaciones. ¿Qué es el teletrabajo? Ni más ni menos que una profesión que ejercen la gente del arte y los periodistas. Desde su casa escriben, se toman todo el tiempo, porque quizás tranquilidad de acceso a esos sectores. Pero ahora el teletrabajo lo quieren como un instrumento de precarización y flexibilización, porque ahí nos tenemos que preguntar un montón de cosas, un montón de preguntas. Por ejemplo, si el teletrabajo llega para quedarse y a gran escala, primera pregunta. Si esto es así, ¿quién lo va a regular? ¿Cómo se va a regular? ¿Cuál va a ser el rol del Ministerio de Trabajo? ¿Cómo vamos nosotros a sindicalizar a personas que están en su hogar? El género, esa doble función que generalmente todavía tiene la mujer, ¿cómo va a ser para atender su casa y trabajar? ¿Va a tener un tiempo para la desconexión? ¿O a las 5 de la mañana te va a llamar el patrono porque te está exigiendo o pidiendo tal o cual cosa? ¿O a las 11 de la noche? ¿Cuál es el tiempo de desconexión? ¿Cuántas horas vas a trabajar en tu casa? Que por otra parte se mezcla con las cosas familiares. Te tocó el timbre y te llegó el correo y vos te tenés que levantar, salir del trabajo que estás haciendo, atender el correo, volver a conectarte para trabajar. Además, esto va a ser de lunes a viernes, va a tener determinada cantidad de horas. ¿Cómo? Pregunta para hacerse. Si te pasa algo en tu casa, tenés una lesión, un accidente de trabajo, ¿te va a cubrir la RT? Porque con la RT en la oficina, en el taller o en la fábrica, vos estás cubierto y encima tenés el itinerary, el tiempo de viaje hacia el trabajo, el tiempo de trabajo hacia tu casa. ¿Cómo va a ser eso? Y así podríamos hacernos un sinfín de preguntas. O sea, ¿el modelo va a ser el de Japón? Bueno, han instalado ahora, es más, en California ya han instalado al segundo CEO que era de Google, precisamente en telesalud. Es un tema central que van a trabajar ellos, la telesalud, por este trabajo de teleconferencia. Contrataron uno de los CEOs más importantes ahí en California, donde está Google, donde está Facebook, donde está Apple, donde están todas las grandes empresas, Silicon Valley. Allí ya están trabajando este capitalismo concentrado fuertemente con el tema teletrabajo. Esa es la discusión que nos espera a nosotros. De hecho, en la Cámara de Diputados de la Nación, en la comisión que preside la compañera Vanessa Siley, hay una cantidad de proyectos, muchísimos proyectos, que Walter los conoce bien, y también los compañeros nuestros están presentando proyectos de teletrabajo. ¿Para qué? Para que intervenga el sindicalismo. ¿Cómo nosotros vamos a contrarrestar el avance que quieren realizar con el teletrabajo? Y este era un mecanismo que a mí me interesaba que lo pongamos en la discusión, que todos lo discutamos y que lo analicemos, porque es la nueva forma de explotación, de precarización y de flexibilización que quiere el capitalismo concentrado ejercer sobre aquellos que trabajan. Creo que ya estoy sobre el tiempo, pero no quería dejar de decir un par de cosas más. Me parece central que esta nueva oportunidad que nos da nuestra democracia, de que haya un gobierno nacional y popular, que nosotros podamos tomar definiciones trascendentes. Estoy entre los que entiendo que el Estado debe ser el gran articulador del proceso socioeconómico. El libre albedrío del mercado, cada vez que lo tuvimos en la Argentina, nos dejó en las condiciones que nos dejó el anterior gobierno. A eso le tuvimos que sumar ahora este enemigo invisible, como dice el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que realmente condiciona a todo el mundo. Miren, la Organización Mundial del Trabajo dice que se van a perder alrededor de 300 millones de puestos de trabajo en el mundo. En la América Morena se habla de 20 millones que se van a perder. Seguramente nosotros vamos a tener que luchar contra eso. Y para eso necesitamos tratar de estar lo más cohesionado posible. Quienes venimos del campo sindical, entender que la unidad hay que preguntarse por qué, para qué, cuáles son los objetivos, y la mejor manera de llegar a una unidad es sobre la base de un programa. Nuestra fragmentación no ayuda precisamente
a profundizar un modelo del campo nacional y popular. Pero la política también tiene su grave problema. De hecho, nosotros llegamos por una coalición de 16 fuerzas políticas, donde propios compañeros y compañeras nuestras se corrieron de justicialismo y armaron su propia fuerza política. Necesitamos amalgamar, discutir y profundizar qué creemos nosotros, hacia dónde debe ir ese capitalismo que hoy gobierna gran parte, todo el mundo prácticamente, salvo alguna honrosa excepción, cómo nosotros debemos potenciar algo que para mí es central, y con esto voy finalizando. Nosotros somos aquellos y aquellas que creemos en la dignidad del trabajo, que es el único ordenador social. Pero yo voy un paso más allá. Yo hablo de producción, empleo y tecnología conveniente, no tecnología de punta. La tecnología de punta es la que nos impone el capitalismo, concentrado. Esa es la robotización y el reemplazo del hombre en forma sistémica. Yo hablo de la tecnología conveniente para los trabajadores. No le tenemos que tener miedo a la tecnología. Ahora, empecemos de una buena vez a hablar de producción y empleo. Miren, nosotros estamos con arriba de un 40% de informalidad ya hace mucho tiempo y tenemos un núcleo duro de la pobreza del 30%. No hay destino si nosotros no rompemos el núcleo duro. Estamos obligados, compelidos a derrotar eso. No lo digo yo, lo dice el único estadista que tiene la humanidad, Francisco, el Papa, que la informalidad en el tiempo termina siendo un gran desordenador social. Nosotros tenemos que volver al empleo. Sin esa consigna de producción y empleo y fortalecer nuestras pymes, que son las que cada 10 puestos de trabajo, 7 los generan las pymes, es imposible pensar en una Argentina distinta. Y además de hablar en serio de un país federal. Y con esto voy terminando. Soy un bonaerense nacido y criado en la provincia de Buenos Aires. 307.600 kilómetros cuadrados tiene esta provincia. Casi 18 millones de habitantes. 135 distritos. El 80% de esa población, el 75% exactamente, ¿sabe dónde vive? En el 3% del territorio. Es imposible pensar un país con producción, con empleo, con tecnología, con desarrollo en cada uno de los distritos, si nosotros no abordamos en profundidad este tema concentrador del AMBA, este tema que a nosotros nos lacera todo el tiempo, porque es muy lindo hablar de federalismo, pero después no aplicarlo. Ese es un desafío enorme que tenemos aquellos que creemos en el campo nacional y popular. Y finalmente les digo, tengamos en cuenta que hoy navegan en la autopista del celular casi toda la humanidad. Si nosotros no somos capaces de instalar la agenda va a ser muy difícil, utilizando todas las herramientas. Gráfica, por supuesto, voy a defender la gráfica, en la inteligencia artificial, la revolución digital. Si nosotros no instalamos esta discusión fuertemente y no cambiamos la conceptualización, vamos indefectiblemente a esta derrota cultural que estamos sufriendo. Este es un problema central, la derrota cultural que sufrimos frente a este capitalismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Omar. Excelente también tu presentación. Ahí Walter se está volviendo a conectar porque tuvo un problema técnico, ya se vuelve a conectar. Bueno, agradecer que veo en el marco de lo que planteaba Omar, recién en esta conversación hay miembros de distintos gremios, de distintos sindicatos, eso es algo importantísimo de señalarlo. Tenemos miembros del Secretariado Nacional de la Asociación Bancaria, agradecemos mucho su participación, de la CONADU, el Secretario de Relaciones Institucionales, muchísimas gracias. Tenemos gremios de distintos gremios, las compañeras del gremio de televisión, de comunicación, de FEDUBA, Secretaria de Cultura, así que bueno, me parece que esto por acá vamos, ¿no? Por este camino de unidad. Bien, y ahora doy paso para trabajar algo que es muy importante, ver qué hacemos con quienes quedan del otro lado del plano del trabajo, del plano de lo no formal, para tratar y justamente trabajar la cuestión asistencial. Va a darnos entonces ahora sus palabras la doctora Ana Arias. Bueno, buenas noches ya. ¿Se escucha bien? ¿Sí?
Sí, se Cualquier, escucha. cualquier cosita me indican. Bueno, un honor para mí, gracias acá a las compañeras y a los compañeros de Caput, haberme invitado a este panel con dos compañeros del movimiento obrero, que además tienen responsabilidad institucional, con tanta trayectoria, así que para mí estar acá es un gusto, y espero poder aportar. Cuando a mí me invitaron, yo le decía, bueno, de lo que yo podría aportar es de alguna discusión sobre el campo de lo asistencial y cómo se relaciona esto con el mundo del trabajo y de la producción. Y ahí es donde voy a intentar hacer un humilde aporte. Y lo primero que yo quiero decir es que en el sentido común, que acá el compañero Laini decía que nos ganan, siempre aparece el mundo de la asistencia como un mundo contrario a la idea del trabajo, ¿no? Como que la asistencia iría en contra del trabajo, como que la asistencia iría al campo de la indignidad o al campo de la limosna, y esto es algo que nosotros como peronistas tenemos que discutir, porque el peronismo planteó la idea desde sus orígenes, el modelo siempre fue más, digamos, o sea, donde hubo mejores condiciones de los trabajadores, más empleo, mejores posibilidades de trabajar, y también protección del Estado frente a los problemas que requieren de la asistencia social. Y esto me parece como que es algo importante a reivindicar entre nosotros mismos, porque fíjense que es sintomático esto, que por ejemplo, la legislación sobre el tema asistencial en nuestro país es de la derecha. ¿Saben de dónde sale la ley, que garantiza los accesos alimentarios en Argentina? No se rían, pero es la ley Majul, es la ley que salió de una campaña, que salió del programa La Cornisa, que estuvo Rodríguez Larreta, el diario La Nación, y Majul en esa campaña. Juntaron no sé cuántos votos y es lo que da origen, es que termina la ley, termina de reglamentarse ya en el gobierno de Néstor, pero se origina en el momento de la crisis con eso. ¿Y saben esa ley quién la modificó últimamente? Una propuesta de Lisa Carrió, que ¿saben qué hizo esa propuesta? Amplió la posibilidad de que las empresas que tengan productos que ya no alimentar, las grandes empresas alimentarias que tienen productos que ya no pueden comercializar, los puedan donar. Y dice que el Estado, el Ministerio de Desarrollo Social, tiene que encargarse de distribuir estos alimentos que ya no pueden vender, y además le quita responsabilidad penal por los problemas que esto pueda ocasionar. Y, o sea, fíjense el nivel de crueldad de esta ley, que aparecía como una ley de ayuda social. Y eso es escandaloso, sí, es escandaloso, pero ¿saben qué pasó sin pena ni gloria en la misma semana en que Elisa Carrió dijo eso de que había que dar limosna? Y al lado de lo de la ley, lo de la limosna era una pavada. Bueno, pero hay un tema ahí, y es que en el campo, en nuestro campo, en el campo del peronismo, hay como una resistencia enorme a reglamentar la asistencia, porque siempre se entiende como algo que tiene que ser superado por el trabajo. Y eso me parece que yo lo quiero poner en discusión, porque la génesis del peronismo, no lo pensó como alternativa, lo pensó incluso como complemento. Y además, fíjense, también durante el gobierno de Néstor y Cristina, la apuesta a la asistencia tuvo que ver con mejorar la posibilidad de consumo del mercado interno, que era algo necesario para el proceso de industrialización. Entonces, a mí me parece que cuando lo planteamos de esta manera, estamos cometiendo varios errores. Un error es pensar que reciben asistencia las personas que no tienen trabajo, o que son pobres las personas que no tienen trabajo. Y lo que es cierto es que si ustedes se miran yo les digo los números anteriores a la pandemia, las mediciones decían que teníamos un 30 y pico % de pobreza y que la desocupación estaba más o menos en el 10%. La realidad en Argentina es que las personas pobres son trabajadoras. Las personas pobres trabajan en las condiciones de precariedad, de informalidad, de interrupción de sus condiciones de trabajo. Por eso a mí me parece que nosotros tenemos que poder discutir
cómo se institucionaliza de manera clara el acceso a la asistencia en Argentina y que de ninguna manera eso implica renunciar al derecho al trabajo. Me parece que eso lo podemos decir, porque aparte el peronismo ha sido fuerte en eso, y me parece que ahí hay cosas que a mí me gustaría, porque aparte me gustaría conversar con ustedes, plantearla, porque hubo momentos en los cuales dentro del propio campo popular, dentro de los propios trabajadores se generó distancia. Yo me acuerdo cuando Moyano dijo los planes descansar, y yo lo viví como con dolor, porque plantear la diferencia dentro del trabajador que está formal y del trabajador informal solo contribuye a la fragmentación. Y lo que es cierto es que si en un momento los sectores populares en Argentina, lo que logró el primer peronismo consolidar como fuerza política, tenía gran homogeneidad. Hoy tenemos dentro de nosotros mismos mucha diferencia entre los compañeros que se encuentran sindicalizados formalmente en los gremios que han logrado mejores paritarias y los compañeros que están que están trabajando de manera, el compañero que está hoy trabajando en Rappi, ¿no? Es decir, entre estos dos, y nosotros tenemos como peronistas la obligación de decir que somos una misma clase, que ese compañero que está en Rappi, el compañero que necesita una asistencia, es tan compañero tan compañera como quien se encuentra en mejores condiciones. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos, ¿y por qué me preocupa lo de que esta etapa me parece que tenemos que avanzar en una cuestión de avanzar en la institucionalización de algunas protecciones? ¿Por qué? Porque Evita dijo una cosa hermosa, maravillosa, que dijo, donde hay una necesidad, hay un derecho. Y nosotros eso lo sabemos, y sabemos también de que donde hay un derecho tiene que haber una responsabilidad institucional pública para que esto sea así, porque si no lo que tenemos son festivales de derechos. Tiene que haber responsabilidad estatal sobre eso que consideramos un derecho. Y a mí me parece que hay 3 lugares sobre los cuales tendríamos que avanzar en la nueva etapa en institucionalizarlos. Uno es, el compañero Walter Correa lo dijo, lo del salario universal, hay compañeros que dicen renta básica, yo no sé cuál es de estas la mejor forma, tendrá que ser la discusión de las trabajadoras y los trabajadores el que decidan la mejor forma, pero lo que sin duda hay que avanzar es en la universalización de algún tipo de transferencia, de protección, que deje mejor posición a las trabajadoras y a los trabajadores para negociar incluso sus formas de trabajo. No hay que pensarlo como techo, sino como piso de la condición de poder de los trabajadores. La segunda es que me parece que hay que poder mejorar una ley nacional de asistencia en Argentina que regule, por ejemplo, las competencias federales sobre la asistencia, porque si no, la asistencia es el resultado de la capacidad de presión que puedan tener o los intendentes o los referentes de las organizaciones sociales, pero, es decir, ¿y quién es responsable? El municipio, la provincia, la nación. ¿A quién se demanda? Digamos, ¿quién tiene responsabilidad? Y lo asistencial no es solamente la cobertura frente a los bajos salarios. Digamos, estamos viviendo una pandemia en donde, fijémonos, están teniendo asistencia hasta las grandes empresas. Frente a las catástrofes naturales, dicen que ya no existen más las catástrofes naturales por la relación nuestra con la naturaleza, pero bueno, digo, frente a las situaciones climáticas, frente a las situaciones de complejidad que atraviesan las personas, ¿cómo se regula esto? Y nosotros no le podemos dejar eso a la derecha, nosotros tenemos que poder legislarlo y regularlo, y es cierto que hoy las relaciones económicas económicas no son las mismas que en otra etapa y exigen otro tipo de regulación, por ejemplo, de lo asistencial. Y por último, tengo miedo de estar hablando demasiado, ya termino, también tenemos que pensar cómo se va a generar un sistema nacional relacionado con los cuidados, fíjense que ahora que siempre aparece eso como asociado a quienes se encuentran en condiciones más pobres, y fíjense la pandemia como está mostrando la enorme vulneración que están teniendo las personas internadas en geriátricos, en hogares de discapacitados, en las personas que se encuentran en las instituciones, por ejemplo, que albergan a las personas en condición de calle. Entonces, estos 3 desafíos me parece que son
de ninguna manera supletorios, de ninguna manera de reemplazo, sino de absoluta complementación con las transformaciones que necesitamos, son necesariamente parte de la transformación de la producción y del trabajo, reitero, porque son tres, la posibilidad de una prestación universal que garantice los mínimos, una ley nacional de asistencia que regule como derecho la posibilidad de la asistencia, y pensar un sistema nacional de cuidados que dé lugar no solo a las personas que reciben cuidado, a los cuidadores, y le dé entidad de problema público, es un problema político. Fíjense, la pandemia se va a llevar principalmente a los muertos que no tuvieron una capacidad de protección diferente. O sea, esto es algo como complicado. Bueno, cuando termine esta conferencia, yo voy a mandarme la parte de que estuve hablando junto con Omar Plaini y con Walter Correa, así que voy a terminar como para que quede tiempo y pueda vanagloriarme frente a mi familia de este logro. Muchas gracias a la gente de Caput.